Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Yo soy Marlene, formo parte de San Lorenzo Feminista. Somos una agrupación independiente de socias e hinchas del Club San Lorenzo de Almagro, que militamos juntas por un club más equitativo, más inclusivo, más diverso y social. Les queremos agradecer un montón a todas las personas que se anotaron hoy para participar de nuestro segundo conversatorio. Durante el mes de julio inauguramos este espacio de encuentro y de debate en cuarentena, charlando con Agustina Vidales Agüero sobre los 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La idea de estas actividades es poder seguir llenando nuestra caja de herramientas feministas. Así que hoy tenemos una invitada de lujo para hablar de educación sexual integral. Vamos a presentar a Celeste McDougall. Ella es profesora de historia, especialista en educación sexual integral, integrante de la campaña nacional y de la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Celeste, muchas gracias por sumarte a esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Creo que... ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por compartir de una cuando te contactamos. Y bueno, nos falta ESI a las chicas de San Lorenzo Feminista, mirá. Mirá vos. Fuimos charlando. Me parece que le falta a todo el mundo, ¿no? No, no somos las únicas. Bueno, cuando quieras podemos arrancar con tu presentación, dale. Bueno, ¿cómo andan todas? Algunas, y voy a hablar en femenino, porque hice así como un vistazo rápido de, ¿cómo se llama? De las participantes, y veo que son todas mujeres. Si alguna no se siente representada si hablo en femenino, por favor lo ponen en el chat y podemos usar Genial. el E o el O, pero en principio, si les parece, hablo en femenino, si es que a nadie le incomoda. Eso por empezar. Buenísimo. Sí, yo escucho como un eco. ¿Ustedes también lo escuchan o no? No, escucho. Bueno, pueden ser mis circunstancias, qué sé yo. ¿Ahora que puedo probar poniéndome los... ¿Te escuchás a vos con eco o me escuchás a mí con eco? Las dos cosas. Capaz si te muteas. Dale, genial. Quería agregar solo una cosita que usemos Sí, dale, perdón. para las preguntas y para todos los comentarios que queramos hacer. Después va a haber un espacio para preguntar, para que todas las personas podamos hablar y hacer nuestras preguntas. Así que eso lo dejamos para el final de la presentación, ¿sí? Todo tuyo. Sí, yo no soy tan multitasking, o sea que no sé si las voy a seguir por el chat. Yo prefiero que se desmuteen y que me pregunten algo, intervengan, y en tal caso yo les digo, no, pará, que termino de hablar, no tengo ningún problema en hacer eso, que me parece más lógico. Primero, saludarlas a todas. Me gustaría que sí se desmuteen y me digan hola, así no siento que hablo solo con la pantalla. Hola, Celeste. Hola, Celeste. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Celeste. Hola, ahí va, más lindo. Si no, es como un espanto. Bueno, primero espero que estén todas bien dentro de la medida de lo posible en este contexto tan tremendo, tan raro, tan complejo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo días que estoy bien, que está todo bien, y me levanto y digo, voy a hacer fideo casero, y hay días que no quiero hacer nada, y pienso que está un bajón, y me da miedo que se mueran mis viejos, y enfermarme yo, y bueno, y nada, y como que no se ven visos de salida, y así estamos, ¿no? En momentos de estar bien, y a veces no, cuidando, supongo, de las familias y de ustedes mismas, tratando de poder vivir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y estos encuentros tienen eso también, ¿no? Como vernos un poco las caras y acompañarnos un rato, compartir un momento. Es distinto, no tiene nada que ver con la presencialidad, pero bueno, al menos para nosotras es un punto de encuentro estar acá con vos hoy, así que... Genial. Bueno.
Ahí hubo un compañero que comentó que hay 2 varones en la sala, que no tiene problema con que usemos el femenino, pero bueno, querían hacer ese comentario. Más vale, más vale. Gracias por el comentario, genial. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en un contexto así complejo, primero agradecer la invitación y si quieren arrancamos y después digo un par de cositas y después si quieren empezamos a hablar, ¿les parece? Genial. Voy a tratar de compartir pantalla con una presentación que... ¿Cómo? Perdón. Buenísimo. Con una presentación que les quiero compartir y les hablo un poco y después charlamos, ¿les parece? Tengo que compartir una pestaña de Chrome. Adelante. Les quiero comentar que estoy un toque podrida de todo esto, de la virtualidad, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa bastante que estoy podrida de la virtualidad. Bien, ¿ahí se ve alguna que diga de las chicas? Sí, lo vemos chiquitito. ¿Se ve chiquitito? Sí. Ok. Si pones en modo presentar, seguro... A ver, vamos a empezar desde el principio. Sí. Genial. A ver, ¿el resto lo ve bien? Desmutense y díganme sí. Perfecto. Sí, se ve re bien. Se ve bárbaro. Muy bien, chicas. Hermoso. Bueno, vamos. Vamos a hablar un poco de educación sexual integral y vamos a elaborar tres grandes bloques, ¿no? ¿Qué? ¿Quiénes y para qué? ¿Qué es la ESI? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los sujetos, digamos? Las sujetas, que a mí me parece un espanto, pero bueno, ¿quiénes son los que deberían llevarla adelante y recibirla? Y por el otro lado, ¿para qué, no? ¿Para qué damos ESI? Primero, ¿qué es la sexualidad? ¿Quién tiene ganas de leerlo? Alguno que se proponga y lo lea. Yo si querés leo. Perdón. Dale, Alejandra, dale, lee vos, me encanta. Perdón. Dale. ¿Qué es la sexualidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Bien. Organización Mundial de la Salud 2006. Gracias, Ale. Bien, primero, para hablar de educación sexual integral, pensar qué es la sexualidad. Sí, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero igual no sirve porque nos da también la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales un marco normativo común, ¿no? Y la Argentina también adhiere a esos marcos normativos. Y son instituciones de referencia, digamos. Esto no quiere decir que esta sea la única definición de sexualidad, por supuesto, ¿no? O que sea inmutable, sino que se puede reconfigurar. Pero sí nos sirve para pensar esto. Primero, que la sexualidad es un aspecto central que está presente a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, por eso problematizar la sexualidad en adultos mayores, también qué tipo de sexualidad tienen los niños y las niñas, digamos. No es que la sexualidad se presenta cuando se tiene la primera vez, ¿no? Así como en general. Está presente a lo largo de toda la vida, además el concepto de primera vez, pero bueno, otro día lo discutimos. Abarca el sexo, abarca los aspectos biológicos, anatómicos, fisiológicos, pero también abarca las identidades, los roles de género, a mí más que papeles me gusta el concepto de roles de género, el erotismo, el placer en su amplio espectro, no solamente el placer sexual, el cual es muy importante, pero todo el placer de vivir, digamos, la intimidad, que bueno, ahí es, ¿no? Una serie de aspectos, la reproducción y la orientación sexual, y la no reproducción también agregaría yo, ¿no? Entonces, eso por empezar, la educación sexual integral es importante identificar que no solamente se va a ocupar del aspecto reproductor o del cuidado de las enfermedades, ¿no? Todos esos conceptos reproductor, enfermedades son muy fuertes a la hora de dar educación sexual integral de una manera tradicional, entonces se busca reformularlos también, ¿no? Las personas no solo somos aparatos reproductores, sino que somos mucho más que eso.
Y en tal caso, en algún momento de nuestra vida, decidimos si es que queremos reproducir, ¿bien? Entonces, teniendo ese marco, ¿qué es la educación sexual integral específicamente? Algunos puntos, digamos, después se pueden agregar muchísimos más, ¿no? El primero es una ley, que es la 2650, sancionada en el año 2006, o sea que ya vamos, fue en octubre, o sea que ya vamos a cumplir 14 años desde la sanción de esa ley. Es un derecho de niñas, niños y adolescentes y adultos en formación, ¿sí? La ley impacta en el sistema educativo, no en otros sistemas o en otras instituciones. Al ser un derecho, es una obligación del Estado, ¿sí? De las escuelas y les docentes en esa jerarquía de importancia, ¿no? No es lo mismo ser un funcionario estatal, ser el ministro de Educación Trota, que ser una docente en una escuela en Almagro, como soy yo, ¿sí? Los niveles de responsabilidad son diferentes, que eso no quiere decir que no sean responsables, pero son diferentes. Es una forma para mí, o lo que yo les quiero compartir, es una forma de repensar los vínculos, lo naturalizado, lo que deberíamos ser y hacer, digamos, esos roles de género que hablábamos antes. Y para mí, fundamentalmente, es construcción de libertad, porque ser libres también se enseña. Sujetos que tienen determinada o condicionada su sexualidad, oculta su sexualidad, discriminada su sexualidad, etcétera, 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 no pueden ser libres, ¿no? Sin garantía de derechos, sin placer, sin deseo, no somos libres. Y ser libre se enseña. Nadie nace sabiendo ser libre, como nadie nace oprimido, sino que se va construyendo, ¿no? Y eso es clave. Genial, podríamos estar todas de acuerdo en todo esto que yo dije, tal caso después me comentan, pero hay un punto destacado, que era también lo que decía recién la compañera cuando abría este encuentro, es que se necesita ESI. Bueno, ¿por qué se necesita ESI si estamos hablando de una ley que lleva más de 14 años, donde el Estado debería haber garantizado en estos 14 años, bueno, varias cuestiones? ¿Por qué no se cumple? La primera, porque no todas las provincias tienen leyes. Por más de que haya una ley nacional, allá lejos y hace tiempo, ustedes eran muy jóvenes, pero hubo en nuestro país un presidente que fue Carlos Menem, y lo que hizo fue federalizar la educación. ¿Qué significa esto? Que cada provincia se hace cargo del sistema educativo, tiene sus propias leyes, bueno, bla, bla, bla. Por más de que haya una ley nacional de educación, en este caso de educación sexual integral, tiene que haber habido leyes provinciales que sancionen en el mismo sentido, que adhieran a la ley o que saquen sus propias resoluciones de leyes. Eso es un gran limitante, porque no todas las provincias tienen leyes de educación sexual integral. 10 tienen leyes propias, de las cuales 4 fueron en los últimos años, o sea que hasta hace 2 años eran solamente 6 las provincias de las 24. 10 tienen resoluciones ministeriales, que son, en términos de jerarquía de leyes, mucho menos, y 4 ni siquiera tienen ley: Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Santa Fe. Otro gran problema de por qué no se cumple la ESI. No todos los docentes están capacitados. Hay un artículo, que es el artículo 10 de la Ley de Educación Sexual Integral, que plantea la capacitación en servicio. Para las que no son docentes, capacitarse en servicio significa en el horario laboral, ¿sí? Entonces, quienes queremos o damos ESI nos formamos por fuera de nuestro horario laboral. Por tanto, la capacitación de los docentes depende de la buena voluntad o de las ganas de los docentes. Y una ley no puede depender de la buena voluntad o de las ganas de algunos. Tiene que ser una política de Estado. Hay resistencias en las escuelas a dar ESI, ¿sí? Tanto confesionales como estatales, por miedo, por desconocimiento, por un montón de cuestiones. Y hay otro gran problema, es que casi la mitad de las escuelas en la Argentina son privadas, y entre ellas la gran mayoría son religiosas, y entre ellas la gran mayoría son católicas apostólicas romanas. Y en muchas no se garantiza ni las leyes, ni la ley, por supuesto, ni los contenidos que se deberían dar. Tal vez se da educación sexual, pero no conforme a los contenidos que se deberían dar.
La cantidad de escuelas privadas varía. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la mitad de la matrícula está en escuelas privadas. En Córdoba también. En Formosa tenés solamente un 3% de la matrícula en escuelas privadas, pero sin embargo también cambia, depende la idiosincrasia de la provincia o de la jurisdicción que estemos hablando. No es lo mismo escuelas en la ciudad de Buenos Aires que en Formosa, ¿no? Hay provincias que son mucho más conservadoras. Pero el problema es un problema muy grande, es el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral que plantea que cada institución, según su ideario institucional, o sea, según su marco de ideas y de creencias, puede dar los contenidos acorde a ese marco, a esa idiosincrasia. Si bien esto es correcto, porque no todas las escuelas son iguales, no todas las escuelas tienen las mismas poblaciones ni tienen las mismas problemáticas, si hay alguna docente lo sabrá muy bien, que vos podés ser docente de una escuela que difiera muchísimo respecto de otra y de las necesidades que tenga. Eso está claro, pero el punto es que ese artículo sirvió para que básicamente las escuelas religiosas no den los contenidos que tienen que dar de educación sexual. ¿Qué pasó? En el año 2018 asistimos a un gran debate respecto de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Eso estamos todos conscientes. De hecho, ¿cuándo se armó la agrupación San Lorenzo Feminista? Quisiera saber. ¿Qué año? Sí, al calor de la marea feminista, corríjanme mis compañeras, por favor, en el 2019, comienzos del 2019. Bien, eso es una particularidad que lamento decirles que no son originales, o por suerte en realidad, porque al calor de la lucha por el derecho al aborto se conformaron un sinfín de colectivas de diferentes aristas, ¿no? La más conocida es la de actrices, porque bueno, son actrices y son famosas, pero se armaron un montón de colectivos y colectivas de compañeras que al calor de la lucha por el derecho al aborto se conformaron como colectivos y que a la vez empezó a potenciar sus propias necesidades, demandas, intereses y luchas, como imagino lo tienen ustedes las compañeras de San Lorenzo Feminista, ¿no? La coordinadora de fútbol feminista, bueno, etcétera, etcétera. En ese contexto surge también con mucha fuerza el discurso antiderecho. Sectores que se oponen, ¿sí?, a la ley de educación sexual integral, al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a todo lo que tiene que ver con garantía o reconocimiento de derechos. A mí no me gusta el concepto de ampliación de derechos porque pareciera que estuviéramos pidiendo algo más de lo que todos tienen y en realidad estamos pidiendo que se nos reconozca los derechos negados, ¿no? O que se nos reconozca como personas, empecemos por ahí, ¿no? Poder decidir es considerarte persona. Entonces, al calor de esa lucha, siempre que hay acción y siempre que se están tensando los sentidos de una sociedad, los sentidos conservadores, los sentidos naturalizados, por supuesto siempre hay reacción. Cuando hay acción, hay reacción. Es así. Me imagino que ustedes en San Lorenzo Feminista, después me contarán, deben haber vivido mucha reacción y la deben seguir viviendo por parte de quienes son hinchas, simpatizantes, díganle como ustedes quieran. Yo, chicas, tengo menos fútbol, pero las banco. Entonces, esas tensiones suceden en todos los ámbitos, pero volviendo a lo que les decía antes, no todas las tensiones y las responsabilidades respecto a esas tensiones son iguales, ¿no? No es lo mismo una mamá o una familia o una directora en una escuela que no se anima a dar ESI que los sectores conservadores, militantes, organizados que hacen activismo en contra de los derechos de todas, todos y todes, de niños y adolescentes. Rápido, ¿alguna frase que se acuerden que sea de los antiderechos? Y a propósito los nombro en masculino, aunque está lleno de mujeres también. Con mis hijos no te metas. Bien, sí. Con mis hijos no te metas. Otra, compa. Es de mis favoritas. Bueno, favoritas. Favorita, no digas, Tanuca. Otra que se acuerden. Le van a enseñar a masturbarse. Bueno, le van a enseñar a masturbarse, gracias Matías. ¿Qué más?
Bueno, que son demasiado chicos también con respecto a la edad, eso se cuestiona un montón, como a partir Bien. de cuándo. Genial. Sí, ¿Qué más? íbamos a enseñar a abortar, me han dicho. Bien, ¿qué más han escuchado de frases de antiderechos? Ahí en Uy, el a chat mí, hablan de la ideología de género. Van a enseñar ideología de género. Bien, ¿qué más? Se van a hacer putos. Se van a hacer todos putos, es verdad. Muy bien, ¿qué más? le van a Que los van enseñar a el Se van Kama a hacer Sutra. tortas también. Pará, de a una, ¿qué? Le van Laura, a dale. enseñar Se el van a Kama hacer Sutra. tortas también. ¿Laura qué? Paren, de a una, Se che. van a hacer tortas. Se van a hacer tortas, puto, bueno. Mayra, ¿qué ibas a decir? Mi mamá a mí me dijo muy antiderecho que le iban a enseñar el Kama Sutra a mi hija en el colegio. Bueno. Kama Sutra. Otra es ¿Listo? que la escuela no es para Bueno, eso. que quieren destruir la familia. Destruir la familia, muy bien, Denise. Destruir la familia. Matías, ¿qué ibas a decir? Que la escuela no es para eso. Que la escuela no es para eso, bien. Podemos Que estar un promovemos rato la al aire, ¿no? promiscuidad. Que fomentamos la promiscuidad. No, Muy bien. La pedofilia también te denuncian con eso. Bien. La pedofilia es clave, no sé por qué. Genial. Y el miedo Entonces yo legal, conté como 1, 2, docente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, en menos de un minuto me tiraron 10 frases antiderechos, ¿ok? En este contexto de esa discusión del aborto y del discurso antiderecho, que ustedes lo comentan muy bien, que lo tienen muy en claro, surge la resolución 340. Yo no las quiero quemar con cuestiones de formalidad, pero estas cosas son importantes. La resolución 340, que la pueden googlear ustedes, igual ahora se las muestro, es una resolución que saca el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es un consejo donde están todos los ministros de educación de todas las provincias, representantes de los docentes, o sea, de los sindicatos, representantes de la Iglesia Católica. Ustedes dirán, ¿por qué? Separación de la Iglesia y el Estado, bien, gracias. Que definen los lineamientos curriculares y los temas, digamos, lo que se da en las escuelas, básicamente. ¿Ok? Sacan esta resolución, la 340, diciendo varias cosas que son importantes. Primero, despejando la paja del trigo y diciendo, bueno, cuáles son los temas y los conceptos que se dan en ese. Y a la vez esa resolución incorpora las leyes que fueron sancionadas posteriormente al 2006, como por ejemplo matrimonio igualitario, ley de identidad de género, trata, violencia, bueno, todas las leyes que salieron con posterioridad al 2006, la resolución 340 las incorpora a la ESI. Plantea 5 ejes conceptuales, o sea, cuáles son los conceptos que nos van a guiar a la hora de dar ESI. Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, anótense si alguno se entiende o quieren preguntar algo o opinar, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. Esos son los ejes conceptuales que cruzan toda la enseñanza de la ESI. Acá está por tema, se ve chiquito, lo pueden googlear ustedes igual. Pero están los temas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, y no están los de formación, pero bueno, si quieren los pueden buscar. Les dejo 2 minutitos en silencio para que los chusmeen. ¿Se llega a leer o lo amplío un poquito más? Se ve muy chiquito. Ahí en el chat Sí, en el chat ya está la resolución, si lo quieren a leer. ver, no entiendo nada, porque hablaron todas juntas. A ver. En el chat ya Sí. está el link a la resolución, si lo quieren ver, si lo quieren abrir aparte, ahí lo tienen. ¿Alguna sí lo llega a leer? Yo lo leo. Sí, yo lo estoy pudiendo leer tranqui. ¿Quién Sí, habló que tengo recién? tiempo. Ale. Bueno, Ale, Acá, lees alguno, a ver, por ejemplo, de inicial, ¿qué dice? Dice, nivel inicial, las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la disposición de recibir y dar cariño, la confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda, la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos de género, la diversidad de familias,
el concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros u otras, decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Bueno, gracias. Eso a modo de ejemplo, para que vean cuáles son los contenidos a nivel inicial. En primaria y en secundaria más o menos se mantienen y se van complejizando. Por ejemplo, en secundaria ya no hablamos más de decir no frente a interacciones inadecuadas con otra persona, sino que vamos a hablar de abuso sexual, ¿sí? ¿Por qué esa diferencia? Y porque los pibes, las pibas, les pibes en secundaria tienen un bagaje teórico, unas herramientas afectivas y conceptuales para poder entender y trabajar ese concepto de abuso sexual. En cambio, un niño, una niña, un niño de inicial, no. ¿Se entiende esto? Entonces, son más o menos los mismos contenidos, pero complejizados, en la medida en la capacidad, primero cognitiva. Acuérdense que los pibes y las pibas hasta los 10 años no tienen ni siquiera profundidad histórica, ¿sí? Es todo mañana, ayer, le preguntás el año pasado y te dicen, ayer fui a un cumpleaños, ¿no? Entonces, poder trabajar los temas tiene que ver también, primero eso, y después para no violentar ninguna psiquis, ¿sí? Ningún docente quiere violentar ninguna psiquis. Nunca puede ir la tranquilidad adulta de dar un tema en contra del cuidado de la psiquis y el afecto y lo que le van pasando a los niños, niñas y adolescentes. No sé si me logro explicar esto. Si alguna no lo entiende, pues me lo dice. Okay. Entonces estamos ahí. Eso es el qué, ¿sí? ¿Qué es la educación sexual? Hay miles de materiales. Vamos ahora al quiénes, ¿sí? Esto no. Yo les pregunté y ustedes, esperen, al toque me dijeron 10 frases de los antiderechos. Yo esto medio que ya lo sabía, que ustedes lo iban a saber, o por lo menos ya venía con esta hipótesis. Entonces, lo que quiero decir en relación a eso es que si nosotras conocemos tan bien el discurso antiderecho, fundamentalista, conservador, llámenlo como ustedes quieran, religioso, es porque en algún punto es exitoso. En el sentido de que lograron comunicar muy bien, o que tienen muy buena propaganda, si no, no lo conoceríamos tan bien. No podríamos repetir tan rápidamente las frases, ¿se entiende esto? Y eso es un problema, que sea tan bien conocido, ¿no? Importante, y tomo las cosas que ustedes dijeron, el discurso antiderecho se basa en el terror moral. ¿Qué es básicamente el terror moral? Es decir, que los males de la sociedad son culpa de quienes no cumplen con ese modelo de familia hegemónica cis, heterosexual, patriarcal. Entonces, por eso te insultan y te dicen, los querés hacer putos y tortas. Terror moral, ¿sí? Querés destruir la familia, le querés enseñar a masturbarse, ¿se entiende? Todos esos discursos son un discurso de terror moral. Porque por supuesto afecta, ¿no? O sea, vos te dicen, está dando eso y querés corromper a niños y querés abusarlos, y claro, genera terror entre quien escucha eso. Te quieren enseñar a abortar. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Cele, háblenme, que si no me siento... Sí, mal. Cele, Dale, vamos, vamos. Vamos bárbaro, vamos bárbaro. Sigo. Esos son quienes oponen, ¿no? ¿Y quiénes deben garantizar la ESI? Primero, algunas cuestiones. La escuela, ¿quién debe garantizar la ESI? ¿No? Claro, desde el ministro de Educación, en esa jerarquía para abajo, no la escuela, la escuelita que mandas a tu piba, ¿no? O a tu pibe, ¿sí? La escuela como sistema educativo, si quiere. Y esto es importante, no existe la objeción de conciencia educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay leyes como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que contempla la objeción de conciencia. O sea, si un médico se quiere negar a dar salud sexual y procreación responsable, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la ley. Para mí es un absurdo, ¿no? Porque nadie te obliga a ser médico, vos no podés obligar a la gente a que se someta a tu sistema de creencias. Dedícate a otra cosa, ponete un kiosco, ¿sí? Lo mismo en la educación. En la educación no existe la objeción de conciencia educativa. La Ley de Educación Sexual Integral no dice en ningún momento que un docente se puede negar, un directivo, un ministro, se puede negar a tener políticas de educación sexual integral o aplicarlas. Porque no existe la objeción de conciencia, por tanto debería estar aplicándose en todos lados.
Otro concepto fundamental es el concepto de transparencia activa. Nosotros como docentes, nosotras como docentes, nosotros como docentes tenemos que sí o sí informar. El concepto de transparencia activa es un concepto de la legalidad, digamos, que lo que apunta es que a una persona no puede ejercer sus derechos si no los conoce, ¿sí? Pero para conocerlos tiene que haber una activa transparencia respecto de que esas personas tienen ese derecho. No podemos esperar, por ejemplo, que una piba nos venga a preguntar sobre métodos anticonceptivos. Tenemos que explicarlo primero. No podemos esperar que un pibe nos venga a decir que quiere transicionar para explicarle la ley de identidad de género. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Y el tercer punto, que eso lo agrego yo, todo lo agregué yo, no me lo copié de nadie, es que para mí la ESI es para todo el mundo. Hay un libro maravilloso que se los recomiendo, que es el libro de Bell Hooks, que se llama El feminismo es para todo el mundo, que está de descarga gratuita, porque ella, Bell Hooks, es una pedagoga feminista, negra, yanqui, que escribe de una manera muy coloquial y que a la vez muy, muy fuerte todo lo que dice, pero no tiene pretensiones de academicismo y a la vez no tiene pretensiones de lucrar con eso, entonces todas sus publicaciones son de, ¿cómo se llama? Cuando podés acceder sin derechos de, bueno, ya sabes. Derechos de autor. École. Y yo traslado ese concepto que ya tiene en ese libro de que el feminismo es para todo el mundo, que la ESI también es para todo el mundo. Y que todos los espacios de interacción de personas deberían estar cruzados por la Ley de Educación Sexual Integral. Clubes, todos los espacios en donde nos desenvolvemos, o instituciones, ¿no? Y ahora llegamos al para qué. ¿Para qué damos ESI? ¿Sí? Uno, discutir las identidades hegemónicas. ¿Qué significa discutir las identidades hegemónicas? El patriarcado y el machismo tienen un sujeto claro de la opresión, ¿sí? Y ese sujeto claro, en términos de modelo, ¿no? Pero igual podemos identificar un para sí. Ese sujeto de la opresión es varón cis, digamos, no varón trans, heterosexual, es blanco, es adulto, no tiene ninguna discapacidad, tiene un cuerpo determinado, atlético, no gordo, no deforme, ¿no? Con algún tipo de capital, sea material o intelectual, que lo posiciona en un nivel diferente a las personas que no lo tienen. Todo lo que no es eso es sujeto de, es oprimido, ¿sí? O sea, si sos varón trans, ¿sí? Si no sos hetero, si sos gay, lesbiana, bisexual, si no sos blanco, ¿sí? Si sos niño o niña, porque el adultocentrismo es algo muy fuerte en nuestra sociedad. Si tenés algún tipo de discapacidad, clarísimo. Si sos gorde, o te falta una parte del cuerpo, o, ¿sí? Y si no tenés, por supuesto, la cuestión de clase, ¿no? Si sos de una clase que no tiene guita, o si no tenés acceso a la educación. Entonces, la ESI lo que viene a discutir es ese sujeto de la opresión y ese lugar de oprimidos de todas esas otras personas, ¿sí? Y viene a romper esa hegemonía. Por supuesto que existen varones cis, y no van a dejar de existir. Por supuesto que existen personas heterosexuales, y no van a dejar de existir. Por supuesto que existen personas blancas, mírenme a mí, ¿sí? Uno no puede hacer nada para cambiar esto. Por supuesto que vamos a ser adultos, es parte del desarrollo, ¿sí? Por supuesto que hay personas que nunca van a tener una discapacidad. El punto es si esas condiciones se configuran como opresivas respecto de otras condiciones, ¿sí? Por eso a mí yo discuto mucho con el concepto, si quieren lo charlamos otro día, con el concepto de privilegio. Una persona que nace blanca no tiene un privilegio en sí mismo, nació blanca. El punto es que hay una relación social que hace que quienes no son blancos son oprimidos. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, sigo. ¿Para qué sirve la ESI? Para construir identidades sin jerarquías ni oposiciones, esto que les decía antes, ¿no? Si no sos hetero, sos puto,
¿no? No queda otra. Pareciera que si no te gusta esto es porque sos, ¿no? Esas referencias. Tercero, basarnos en una ética del cuidado. Esto es importante. Yo les hablé del terror moral respecto de los antiderechos. Y lo opuesto para mí al terror moral es la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es un cuidado de nosotros, de lesotres, pero también un cuidado de la naturaleza, ¿sí? Del mundo en el que vivimos. Por eso para mí hay una relación muy, muy importante entre ESI, feminismo, ambientalismo, antiespecismo. Me parece que hay toda una gran mezcla, porque ese sujeto de la opresión es el mismo para todas estas problemáticas que tenemos, ¿no? Bueno, opuesto al terror moral y a la culpa, claramente. Lo cuarto, ¿para qué damos ESI? Para ver al otro como un sujeto sensible, como lo soy yo. Esto es importantísimo. Hay una parte que dice enseñar el cuidado del otro y enseñar la disposición de recibir y dar cariño. Así como yo les decía que se enseña a ser libre, también se enseña la empatía, ¿sí? Ustedes saben, las que tienen niñas, saben que los niños pueden ser muy crueles. Porque nadie nace con empatía, como tampoco nadie nace con la crueldad per se, sino que se va construyendo, se educa, digamos, que alguien no sea cruel, ¿no? Desde matar un pequeño animalito hasta el vínculo con otro, si le pego o no, entender que el otro siente igual que yo. Hay un escritor que ahora va a dar una conferencia, se los recomiendo, va a dar una conferencia por YouTube, en la página del UNTREF lo consiguen, que se llama Bifo Berardi, que él teoriza sobre eso. Él dice que la crisis que estamos viviendo en la humanidad tiene que ver con que no vemos al otro como un sujeto sensible, un sujeto erótico, habla él, ¿no? Que siente, que desea. Si nosotros podemos entender que el otro es igual que yo, lejos vamos a estar de violentarlo, de agredirlo, ¿sí? ¿Para qué enseñamos eso? Yo creo que hay que recuperar la palabra amor, ¿sí? No hay que regalársela a los antiderechos, porque el amor es lo que nos potencia y lo que nos mueve en la vida, y la búsqueda del placer. Y un placer amoroso, consensuado, respetuoso, ¿sí? Porque hay quienes obtienen placer a partir de la violencia, del sojuzgamiento, de la opresión, etcétera, etcétera. Bueno, esto no, esto no, esto no. Bueno, estamos. Yo hasta ahí, hablé un montón. Genial. Pero necesito algo. Yo necesito 2 minutos para ir al baño porque me tomé 1 litro de Adelante. más. No sé ustedes si les parece. Podés ir al baño. Pues Podemos ir todas al baño. Todas las que necesiten, vayan ahora al baño. Y ahora volvemos con las preguntas. Bueno, todas las personas que tengan preguntas en este momento, pueden ir poniéndolas en el chat, pueden ir pidiendo la palabra, así cuando vuelve Celeste, lo hacemos de manera organizada y vamos hablando de a uno, ¿les parece? Díganme sí a mí también, así no me quedo hablando sola en la pantalla. Sí, mamá. Sí, sí, de acuerdo. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿quién arranca a preguntar? Nos voló un poco la cabeza, ¿no, Celeste? Al menos a mí, nada, conectar con todo esto y nada, cuenten un poco ustedes, ¿qué les pareció su presentación? A mí la verdad es que me dejó pensando un montón de cosas porque yo me acuerdo por ahí bueno, yo tengo más de 30 años y me acuerdo por ahí en mis épocas de primaria, de secundaria, pienso un poco como qué información nos llegaba, ¿no? Volví. Las típicas charlas de que iba, no sé, Johnson y Johnson a darte las toallitas y explicarte cómo ponértelas, digamos, no había mucho más que eso. O alguna otra charla de ese estilo. Pero como que siempre giraba en torno a eso, ¿no? Un poco a ciertos cuidados como más básicos del cuerpo en lo que tiene que ver con, bueno, sos mujer y menstruás, entonces esto, y a la vez, bueno, medio tratar de venderte, ¿no? De, bueno, usar Always. Eso, tremendo, las empresas adentro de los colegios, claro. Fuertísimo. Bueno, tiene que ver con lo que decía Celeste, de que estaba muy enfocado a lo reproductivo y a claro.
la transmisión de enfermedades, pero jamás hablamos ni de placer, ni de masturbación, ni de sexualidad, ni de cariño, ni de empatía. Incluso con lo que dice la compañera Denise, yo me acuerdo que a mí me dieron la charla, y la charla se las daban a las nenas. A los nenes se los sacaban del aula porque hablar de menstruación era un gran tabú. ¿Cómo los nenes iban a saber que las nenas menstruábamos? Y sí, también con esto que decía antes, a mí, yo tengo 25, así que no hace tampoco tanto que me egresé, y a mí hasta 5º año me dijeron que el mejor método anticonceptivo que había era la castidad. Wow. Cortito. ¿Fuiste a colegio de monjas? Sí, de monjas. Así salí también, ¿no? Pero bueno. Ni idea, no te conozco. La casé de iglesia tatuadas, pero todo lo contrario a lo que quisieron inculcarnos. Sí, igual hay una presión ahí muy grande, ¿no? Respecto de determinaciones complejas de superar cuando tenés esa educación. Igual, con lo que estaban hablando de Johnson & Johnson, que bueno, tiene que ver con desligar la responsabilidad, que venga la empresa a hablar, igual ahí yo tengo como un debate que me parece que hay cosas que sí está bueno separar y que sí las niñas necesitan hablar en tanto niñas, entre ellas y con otra persona que sea también mujer, como también le pasa a los varones, que se sienten más cómodos hablando algunos temas con otro varón, porque pueden preguntar algunas cuestiones, y poder entender y respetar esos momentos es muy importante, ¿sí? Porque desde el mundo adulto, que pretendemos que hagan lo que nosotras no pudimos hacer, ¿no? O lo que nosotras tenemos claro ahora, y en realidad no, bueno, hay que acompañar esos procesos donde también hay aspectos de la intimidad que tienen que quedar en la intimidad, digamos, no hace falta hacer una bandera de todo, ¿no? Pero bueno, eso. No sé qué, me callo, pero hablemos. Dale. Ahí Laura levanta la mano. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con lo que dice Celeste, muchas veces estos espacios de intimidad que son absolutamente necesarios, siempre y cuando tengan esta posibilidad de hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me toca ser mamá de un hijo varón, sola, ahora tiene 13, a sus 11 se sienta al lado mío y me dice, mamá, ¿está mal masturbarse? Entonces, esas cosas que también tenemos que estar preparadas, ¿no? Me parece que pueden aparecer y está buenísimo que aparezcan. Y yo creo que cuando hablamos de educación y que cuando hablamos de ESI, también hablamos de educar la confianza desde que nacen, ¿sí? Desde que están así con nosotras, me parece que tiene que ver con eso, educar la confianza para poder justamente hablar de estos temas y hablar también ante una situación que les pase en otro contexto, ¿no? Si alguien los toca, si alguien las abusa, que también puedan venir a charlar con vos. Eso me parece que es fundamental. Nada, eso. Laura, yo creo que van a compartir que queremos saber qué le respondiste. ¿Qué le dijiste? No, claramente le dije que no, que cómo va a estar mal. Al contrario, que está buenísimo siempre y cuando sea en su espacio de privacidad, ¿no? Sin camarita cerca, y que claramente estaba bárbaro, o sea, pero volviendo a esto, es su espacio de intimidad, por lo menos durante su preadolescencia y ahora adolescencia. Así que sí. Es más, mi respuesta fue, mirá, mientras no te masturbes en el medio del aula, le digo, está todo bien. Bueno, tenemos como esa confianza para charlarlo. Pero bueno, claro que sí, cómo no, al contrario. Divino. Y además también surgió el tema de la masturbación en la mujer, y bueno, tenemos como unas charlas hermosas. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta confianza que se genera y que me parece que está buenísimo y que también se educa. Totalmente. Buenísimo. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos algunas que fueron llegando, pero me encantaría que hablen, que las digan acá, si se animan. Dale, chicas, desmutense. Salí como el sábado. No voy a ningún lado. Este sábado me quedo en mi casa que está grabado encima. De mi única aspiración es que llegue la noche y abrirme el vino. Bueno, voy a leer una de las preguntas que llegó. Mira, ahí tenemos a Fer. Fer, contanos. Sí. Ahí las agito un poco para que... Vamos. Hola, bueno, contar una experiencia en ámbito escolar. El año pasado estuve en 7º grado
y acompañando a un niño con discapacidad, con TGD, y en el momento de cada clase de ESI era como un tema bastante más complicado. Y había como una discusión con algunos de los profesores por si se tenía que tratar aparte o no. Y finalmente, obvio que no se trató aparte con este niño en particular. Pero hay como también un tema en relación a la discapacidad Total. que se tiene que tratar, sí, en general o aparte. Lo que pasa que... gané y lo tratamos entre todos. Total, Fer. Lo que pasa, capaz no sabe el resto, pero las escuelas hace unos años son inclusivas, o sea, todo el mundo adentro, todo el mundo. Eso tiene una parte buena, porque ya no tenés más la escuela especial, por más de que siga existiendo, porque hay discapacidades que no se pueden manejar en una escuela y tiene que haber una escuela normal, digamos. Pero si no, todos adentro. Y eso, si bien es inclusivo, por el otro lado es medio una hipocresía, ¿no? Porque no tenés escalera para que suban los que están en silla de ruedas, no tenés equipo de apoyo terapéutico. Entonces la inclusión cae en las espaldas de ¿quién? Nosotros, los docentes, y que es todo un bardo. Pero sí, de hecho yo, que soy una ñoña histórica, una estudiante crónica, estoy haciendo el postítulo de Educación Inclusiva en la Escuela de Maestros. Muy interesante, te lo recomiendo, si no lo hiciste, es muy bueno. Pero sí, el problema acá es que no hay recursos, el EOE, que son los equipos de orientación escolar, hay uno cada 20 escuelas, un desastre, chicas. Entonces, siempre recae la responsabilidad en lo que pueda hacer una docente en su aula. Siempre el último orejón del tarro es la responsable de. Pero gracias por compartir, Fer. Luzmila quería preguntar algo. Lu, ¿dónde estás? Sí, en realidad no era para preguntar, sino para contar una experiencia que tuve en una suplencia el año pasado en 7º grado. Estuve casi 2 meses y entré en un grupo, me encontré con un grupo con problemáticas sociales, pero también con muchísima necesidad de poder encontrar un adulto que les brindara el espacio para ser escuchados. Y justo me cayó en el medio la última jornada de ESI, que es como que la escuela se prepara para recibir a los padres y te das cuenta que durante un año nunca se trabajó con eso, nunca se habló, nunca se profundizó en ciertos temas, en esto de, el cuidado del cuerpo, de uno y del otro, la sensibilidad que existe en cada uno y en los que nos rodean. Y fue como en una semana preparar ese encuentro que la veo que desear para mí, porque se podría haber potenciado en todos los meses anteriores, y a raíz de ese encuentro desencadenó en, yo preparé una caja donde los chicos iban poniendo todos los días preguntas de cosas o temas que querían que trabajemos en las próximas semanas que yo iba a estar cubriendo esa suplencia. Recuerdo que todos los miércoles tomaba 1 hora del último módulo, que era el más corto, donde, abrimos el espacio para poder hablar, y surgieron un montón de cosas, desde, en mi familia no me escuchan, la necesidad de muchos en ver en los cambios en su cuerpo, de poder hablar sobre eso, de, no voy al médico, mi mamá nunca me llevó a la ginecóloga y yo ya tengo relaciones sexuales, ¿cómo me puedo cuidar? Y la falta de herramientas tal vez que tenía en ese momento para poder abarcar todas esas preguntas que ellos tenían, pero darme cuenta que el día que me fui, tuve no solamente el agradecimiento de su parte, de ellos, de decir, pudimos tener nuestro espacio, pudimos hablar, nos escuchaste, sino también el haber dejado esa caja de preguntas y que se siga trabajando con eso, ¿no? De decir, me tomé un segundo para pensar y decir cómo genero el disparador para poder trabajar verdaderamente sobre la ESI, para verdaderamente poder darle lugar a todas estas problemáticas, a todos estos temas, poder, poder brindarle a ellos herramientas, ¿no? Decir, en mi casa están pasando cosas que no deberían de pasar, hay abusos, no sé,
siento estos cambios en mi cuerpo, es normal, me pasa a mí, le pasa a... Ay, se le cortó. Ansia de los docentes de poder brindar ese espacio, porque está bien, nos pueden... Ludmi, se te escucha medio mal, se entrecortó. Odio los Zoom. No, para estar con ustedes, entiendo, ¿no? Odio que se le corte la... Ahí está, Luz, cerrá porque medio se te entrecorta, así te redondeas la idea. Bueno, eso de que la importancia de los docentes de poder brindar ese espacio y nutrirlo con los alumnos y de nosotros de informarnos y brindar esas herramientas que tengamos a nuestro alcance y trabajar en conjunto con la institución, con directivos, con otros maestros, eso. Hermoso, hermosa la experiencia. Bueno, estás hablando del espíritu y el amor docente, ¿no? Sale algo hoy en día es como una caja así de Pandora, pero buena. Entonces decís, mira todo lo que podría estar trabajando, pero tengo una suplencia de 3 meses, qué gana de ser titular en una escuela, y esas cosas que sí, nos pasan. Pero bueno, sí. No se va la pasión docente, ¿eh? Yo pensaba que con los años los iba a odiar a los pibes, pero no. Un poco sí, viste, siempre. Uy, se está grabando. Pero es lindo lo que contás. Sí. Nuria tenía una pregunta para hacernos. Gracias, Ludmi. Hola, no sé si no me escuchas, estoy usando el auricular. Perfecto, Nuria, como que estuvieras acá. Bueno, tuve el placer de tener la Cele en el profesorado de educación inicial en Normal 1. Así que ya he escuchado esta clase ampliada por mí. A verte la cara. No, y fue justo cuando te fuiste de viaje, no sé si te acordás, que fueron 2 meses. Hace 4 años me fui de viaje. No, te quería preguntar, las chicas son una agrupación del club, yo formo parte de la dirigencia, digamos, del club y estoy en la subcomisión de género. Y te quería preguntar cómo ves vos, o qué pensás que podrían hacer en este caso los clubes, las agrupaciones que están dentro de los clubes, las personas que queremos trabajar con perspectiva de género en el deporte. Vos decías, no tengo 0 de fútbol, pero ¿cómo ves vos que podríamos, digamos, trabajarlo, poder hacer algo que sirva, digamos, más que para difundir, que hay algunas cosas que en el club se hacen para difundir la ESI, se trabajan en algunas áreas, pero ¿cómo ves vos en qué podría, digamos, contribuir el club o en general, digamos, el mundo del deporte a que, más allá de defender y dar a conocer la ESI, ¿qué ves vos que habría algo que podríamos darle una vuelta de tuerca que pueda funcionar? Los clubes son, en algunos casos no, siempre son amplificadores, digamos. Tenemos niñes muy chiquitos que son socios desde antes de nacer, algunos, y que transitan su vida, su niñez o adolescencia en el club, y hay algunas cosas, hace poco se aprobó un protocolo de niñez que va a trabajar transversalmente la ESI en el club, pero digo, más allá de estas cosas que tal vez son más bien impulsadas desde adentro y demás, ¿qué podemos hacer? Nuria, sos de la dirigencia, muy bien. Empezamos por ahí, te felicito. Segundo, no sé, digamos, no te puedo dar una respuesta de qué deberían hacer los clubes, sería muy chanta de mi parte decirte una zaraza ahora, debería pensarlo un poco más. Sí, lo que me parece es que, como les decía antes, toda institución que nuclea gente, que se encuentra con gente y que a la vez educa, porque un club educa y los profesores de los diferentes deportes educan muchísimo a los pibes y a las pibas, deberían repensar toda su práctica, ¿no? Desde cómo le dicen a un pibe, estás corriendo como una nenita, que no seas maricón, ¿por qué llorás? Hasta cómo se piensa también el rol de las mujeres en los clubes en relación también a la debilidad o no, la competencia también, que eso no sé cómo se resuelve, pero el tema de la competencia, ¿no? De compito para, también habría que repensarlo, porque las feministas pensamos el mundo de otra manera, no queremos competir con otra, en tal caso queremos jugar, queremos disfrutar de eso no quiere decir que no quieras ganar, es una pavada, ¿no? Está claro, pero sí cómo repensamos el tema de la competencia. Por eso a mí me parece maravilloso que haya una coordinadora feminista de fútbol, que los tipos no la pueden hacer ni locos a eso, ¿no? Y no hay ningún problema, y ustedes no se van a tirar piedras con las pincharratas, que son unas copadas, pues me gusta siempre lo que hacen y las cosas que suben.
De hecho, las de Boca me reclamaron, me dijeron, ¿cómo vas con las de San Lorenzo y no viniste con nosotros? Pero digamos, llegan hasta ahí los conflictos. Entonces, eso es muy importante también de visibilizar, que puede haber otros vínculos en el deporte que no tengan que ver ni con la violencia, ni con la competencia, ni con querer matar al otro, ni etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no quiere decir que bueno le quieras ganar a Boca, ¿no? Pero me parece que hay que repensar eso, y la forma también que se estructuran los deportes. En la educación física, hace rato, bueno, en Ciudad de Buenos Aires no, pero en provincias sí hace rato que no hay clases de varones y de mujeres. Las clases son conjuntas. Bueno, ¿por qué no ir a pensar que los deportes no tienen por qué ser? Me van a empezar a decir, no, porque el físico. Repensemos entonces cómo son las competencias, ¿no? No puede ir la determinación jerárquica en pos del deporte. Bueno, cambiemos todo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver, empezar a repensar esas cuestiones. Después específicamente, después sí te digo otra cosa que me parece importante, pensaba decirlo al final, pero lo digo ahora. Yo, con el amor del mundo, y me encanta estar acá con ustedes, pero yo soy una trabajadora de la educación. Y este es mi trabajo. En la cuarentena yo di 80.000 charlas de ESI, con todo el amor del mundo. No les estoy diciendo la de San Lorenzo Feminista, págame. Pero sí, quienes se dedican a esto, y oh casualidad, la gran mayoría son mujeres, no nos pagan por nuestro trabajo. Ah, sos feminista, venía a dar una charla. Bueno, a un tipo, si hace eso, pasa directamente los honorarios, ¿entendés? Entonces también tiene que haber una política de modificación y de cambio, pero pagándole a las mujeres. El otro día salieron los datos de cuánto le dedicamos las mujeres, que lo sacó el Ministerio de Economía, la parte de la Dirección de la Mujer, de cuánto las mujeres le dedicamos a las tareas de cuidado, ¿no? Y 3/4 partes de las tareas de cuidado las hacemos las mujeres. O sea, por día creo que son 3 o 4 horas más que los tipos. Que esas 3, 4 horas más implican que no tenemos tiempo para otras cosas. Entonces eso también tiene que cambiar. Y encima no nos pagan, y encima, ¿no? Entonces, bueno, te lo digo yo como ejemplo, pero para que se entienda lo que quiero decir. Para que haya una política tiene que haber gente trabajando. Eso. Buenísimo. Ahí Alejandra agrega que en Vélez están dando capacitaciones a los profesores y profesoras de las diferentes disciplinas y también a los alumnos. Está buenísimo compartir las experiencias que también hay en otros clubes. Y la verdad es que el espacio de la coordinadora es hermoso porque es esto. Podemos estar todas juntas compartiendo espacios feministas y sin replicar la violencia y la rivalidad y la enemistad que bueno, que es inherente al fútbol, ¿no? Como nos lo contaron. Entonces, está bueno empezar a transformar esas cosas. ¿Quién más tiene ganas de Hay una de Vélez infiltrada, no lo puedo creer. Es que nosotras invitamos a todas, está abierto a todas. Chiste. Somos todos. Muy bien. No lo pueden creer, tantas de Vélez juntas de repente. No. Si hay bullying, yo me voy. Si hay bullying, me voy. No, es autobullying, está permitido porque es a nosotras mismas. Ah, ok. Bueno, para que soy de Morón yo, ¿eh? Del gallo, mirá, algo. Del gallo, claro. Buenísimo. Hace un rato hablábamos del binarismo y la ESI entre nosotras, en nuestro grupo de chat. ¿Qué pasa cuando queremos hablarles a las chiques de las identidades no binarias y de repente la información que nos llega del programa de la ESI, ya desde las imágenes y desde las ilustraciones estamos mostrando cuerpos binarios? Sí, es un tema eso, porque yo creo, está todo como en reformulación, ¿no? Por supuesto que hay personas que se consideran no binarias. Y antes se llamaban de otra manera, digamos, ¿no? Pero vos definirte por la negativa, digamos, decir no binario, es complejo, ¿no? Ahí hay como toda una reformulación respecto de, bueno, habría que pensar otro concepto para llamar a alguien, ¿no? ¿Cómo te va no binario? Que eso no quiere decir que no haya personas que se identifiquen así. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Hay otro tema también respecto de niñas, niños y niñas, es que la construcción de la identidad es algo clave, y en la adolescencia ni que hablar. Es clave respecto de la construcción de la psiquis. Te tenés que definir de una manera. Hincha de San Lorenzo. Me defino como hincha de San Lorenzo. O sea,
la definición no solamente sexual, ¿no? O identitaria. Me defino como tomadora de cerveza. Yo soy más de la cerveza que del vino, por decir algo. Me defino, entonces, las definiciones son muchísimas, ¿no? Que van modificándose y van cambiando en el transcurso de la vida. En adolescencia es, no sé, ay, no, a mí me gusta tal música, ni loco escucho la otra música. Y esas construcciones identitarias son importantísimas. Y nosotros como docentes no podemos negar, no le podemos decir, no importa, vos tenés que ser, tenés que romper con todo. Porque también la construcción de la identidad, así sea que quieras asumir una identidad que no tiene que ver con tu sexo asignado, es muy fuerte y hay que respetarla, se dé como se dé. Entonces también la idea de hablar de no binarismo no puede anular para mí esa construcción de identidad que se va haciendo, sea la que sea. Les pongo un ejemplo. Yo tuve una alumna que la tuve al principio de año y estaba haciendo todo su proceso de transición. Cuando yo entro al aula, mis alumnas eran todas mujeres, pero unas me dicen, bueno, yo les pido que me escriban unas cositas, qué sé yo, qué les gusta hacer, bla, 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 para conocerlas. ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace sentir mal? Era la pregunta, ¿no? Entonces una de ellas me puso que me hablen en femenino. Chan, ¿no? Yo, progre, copada, feminista, hablaba en femenino y me creía re inclusiva. Bueno, nada. Esto les estoy hablando antes de la ley de identidad de género, hace un montón de años. Fue la primera situación. Entonces, claro, yo me consideraba que estaba siendo súper inclusiva y reapertura y rompiendo un montón de hegemonías, hablando en femenino, y en realidad estaba negando lo que le estaba pasando a esta piba en ese proceso. Cuando me acerco, por supuesto, a hablar y le digo, bueno, ¿cómo querés que te trate? ¿Tenés un nombre? Porque en los registros todavía tenía, y no había la identidad de género. No sé, me dice, todavía no sé. Tengo 2 Facebook, cuando los pibes usaban Facebook, pero ahora ya no usan, es cosa de viejos. Yo ni usaba Facebook en ese momento, para mí era como... Tengo 2 Facebook, en uno me llamo de tal manera y otro es como el oficial. En esa época era bastante común que los pibes tengan 2 o 3 Facebook. Y le digo, bueno, ¿querés que te llame así? No, no sé. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras tanto, si querés te llamo por el apellido. Un horror, porque a mí no me gusta llamar por el apellido de los alumnos. Bueno, y quedamos en eso. Y en ese proceso, ella cambió de nombre. En un momento, después de los meses, vino y me dijo, bueno, sí, profe, quiero que me llame X, tal. Ok, listo, sucedió. Entonces, aquí voy con este ejemplo sencillo, que es lo que me pasó a mí, pero puede haber miles. Hay que respetar muchísimo esas construcciones. Yo no le puedo ir a forzar a esa piba o ese pibe en ese proceso de transición, dale, tenés que ser no binario, hay que romper con los modelos hegemónicos. Es un discurso adulto, siempre es un discurso adulto. Desde la claridad conceptual, desde haberse replanteado un montón de cuestiones de la vida. Hay que ir con mucha tranquilidad, mucho paso, a la vez cuidadoso y respetuoso y amoroso. Y a la vez los propios pibes te van, y las pibes te van construyendo esas situaciones, ¿no? Hay muchos docentes que no saben qué hacer, cuando un pibe le dice, yo quiero que me llamen de tal manera, entonces ahí empieza todo un lío en la escuela. Pero sí hay que hacer un replanteo de los materiales, ¿sí? Hay muchos materiales buenos del INADI que sí incluyen diversas corporalidades, identidades, deseos sexuales, todo. Esos materiales son muy buenos. Pero también hay que respetar si hay chicos y chicas que quieren ser lo que sean, lo que quieran ser, ¿no? Así que eso nada, creo. No sé si fui clara. No sé si puedo hacer un comentario al respecto. Claro. Bueno, sabes que estoy haciendo un seminario de la Federación LGBT y en una de las últimas clases se hablaba del tema de cómo llamarlo. Y decían específicamente esto que vos contás. Hay que preguntarle, y en este caso de la indefinición, es el apellido. Es el apellido y darles tiempo y nada, y respetar los tiempos de cada uno. Totalmente. Sí, y además porque la definición es una necesidad adulta. A ver, definite, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Pero qué sos? ¿Pero qué te gusta? Pero, ¿no?
esa necesidad que el otro se defina es más la incompetencia o la poca capacidad del adulto de vincularse con alguien que tiene una indefinición, ¿no? O que tiene una situación y no sabe, qué sé yo, veo, después voy. Pero eso nos pasa en cualquier cosa, digamos, porque la indefinición tiene que ver también con los gustos de todo, que van modificándose, qué sé yo, podés tener una indefinición respecto de la música que te gusta, no sé, no hay una indefinición solamente respecto de lo sexual, porque tiene que ver con la construcción de la identidad, la comida, qué sé yo, hay pibes que se hacen veganos, dejan de ser veganos, vuelven a ser veganos, hay de todo. Y nos pasa también como adultos, o sea, vivimos en un mundo de indefiniciones, miren el contexto en el que vivimos ahora, y sabemos qué va a pasar. Es parte de la vida, en tal caso todos estamos indefinidos, si se quiere, ¿no? Y la búsqueda de definiciones nos ancla en la realidad y nos deja tranquilos, pero a veces, bueno, no sé, la incomodidad es divertida también. Sí, buenísimo. Barbie Cuerva tiene ganas de preguntar algo. Barbie, ¿por dónde andás? Hola, ¿se escucha? Hola, Barbie. Pará, pero son dos. Barbie, Ella es Barbie, yo soy Karen y yo tengo la consulta, pero estamos con el usuario de ella, por eso. Dale, Karen. Nada, es un poco largo, así que voy a hacer la introducción, pero bueno, la pregunta al final. Bueno, mi nombre es Karen, yo soy sobreviviente de abuso sexual en el ámbito eclesiástico, o sea, el cura de mi colegio abusó de mí y de otras pibas. Bueno, resulta que hicimos las denuncias, estamos esperando estamos en un quilombo judicial, estamos esperando el juicio, somos 7, nada, ya armamos salimos como en varias notas, todo visibilizando el caso. Lo que nosotras queríamos hacer es, tenemos quilombos con el colegio porque es católico y nos invisibilizan, y nos trataron de mentirosas cuando salió, tipo que denunciamos, sacaron un comunicado para todo el colegio diciendo que estábamos mintiendo, delirando, nada. Y con las chicas lo que queríamos armar, con varias orgas de acá, yo soy de 3 de febrero de Caseros, nada, exigirle al colegio ESI, porque jamás ni nos dieron a nosotras, como bueno, a nosotras ya nos pasó, bueno, mal ahí. Para evitar futuros abusos, ya que tienen un historial, el colegio está súper escrachado. No, y aparte las docentes y los docentes de ahí les prohibían hablar de esas cosas a los mismos pibes. Entonces, ¿cómo confías en ese colegio? Hay pibas que me hablaron a mí por privado diciendo, Karen, porfa, pueden hacer algo porque acá no nos dejan usar el pañuelo verde, nos maltratan, nos dijeron que ustedes mienten, pero por favor nos digan nuestros nombres porque tenían miedo. Entonces, nada, quería preguntarte, Celes, si puedo ir como con la ley. Igualmente estamos como de a poco porque todavía estamos esperando el juicio, que o sea, el caso es bastante conocido, así que seguramente se enteren cuando surja. Nada, si puedo ir como con la ley, que me avale la ley, decir como, bueno, loco de Nessie, para evitar que vuelva a suceder. Eso era. ¿Y cómo haces con los docentes, digamos, cómo haces si los docentes se niegan a darlo? ¿Entendés? O sea, ¿cómo haces? Primero, gracias por contarlo y compartirlo. Si no estuviéramos en esta mierda de pandemia, estuvieran presentes, te daría un abrazo. Y acá estamos todas acompañándote y fuerza, eso por empezar. Lo segundo, me parece mejor que, si querés, lo hablemos en privado, no acá que hay casi como 100 personas, y en tal caso te puedo tirar algunas puntas, no sé con quién te estás asesorando y todo eso, pero si querés mejor lo hablamos por privado, porque como es un caso particular, dale. Gracias. Y después más gracias por contarlo. Igual más que nada era también para que se concienticen todas las demás también, para poder ayudar a los pibes, a los hijos, hijas, o sea. También sacar el tabú, yo ya lo tengo rehablado, así que no es como, por eso nos llamamos sobrevivientes, no nos gusta utilizar la palabra víctima, porque ya está, sobrevivimos, somos sobrevivientes, no somos víctimas. Sí, no era que te estaba llamando al silencio o que no quería hablar, me parece que o no quería hablar de este tema ahora. ¿Sí? Como me parece que tal vez en detalles y cosas y qué hacer, porque una particularidad es 3 de febrero, otra Ciudad de Buenos Aires, con qué contactos te puedo. Yo soy parte de Mundanas, que es una agrupación que laburamos en la infancia, entonces ahí hay diferentes compañeras. En ese sentido te lo decía. Sí me parece importante.
para así te hablo por dónde te puedo hablar. Así y mis redes, mirá, te lo pongo acá. @Celeste McDowell. Facebook, Twitter, Instagram, me escribís y ya está. Bueno, dale. Sí, el abuso sexual en la infancia es una cosa tremenda y en la adolescencia es tremenda. En los espacios donde sucede, la gran mayoría son en las casas de las víctimas y son parientes, pero también en espacios donde los abusadores pueden generar situaciones de confianza, como por ejemplo una escuela o un club, ¿sí? Tenemos muchísimos casos de abusos en escuelas, en clubes, o donde hay vínculos de poder, claramente. Y sí, la abrumadora mayoría, y me arriesgaría a decir a todos, muy pocos, todos son en escuelas confesionales. ¿Por qué? Porque las escuelas confesionales no solamente tienen unas ideas respecto a las situaciones, sino que tienen espacios para hacerlo. En las escuelas estatales no existen los espacios de intimidad que existen en las escuelas confesionales, ni existen situaciones de la confesión, donde te sentás adelante de un cura. No existen esos espacios que propician que el abusador tenga un lugar para hacer el abuso y cometer el delito, ¿sí? En una escuela del Estado no existe ese espacio. Los pibes van, salís a la escuela, el aula, listo, fin, ¿no? Entonces hay, por supuesto, una especificidad respecto de las escuelas confesionales. Y también lo que hay es mucho ocultamiento de las escuelas confesionales. Un cura es abusador, lo mandan a otra escuela. Lo mandan a otra escuela. No es que lo sacan de la iglesia. Puedo acotar a este cura, en 2009, el colegio sabía todo y en vez de sacarlo, lo mandaron a Tandil, y en Tandil hay casos que siguió abusando allá. Así que es como que siguió. Obvio. Ahora como está locura, preso. Próbolo. ¿Está preso? Sí, estamos esperando el juicio para la sentencia firme, pero está preso con prisión preventiva. Sí, pero en vez de sacarlo de sus funciones, digamos, lo mandaron a otra escuela, donde yo también estuve, digamos, cursando ahí, que también no se sabe, pero también... Sí, hay muchas chicas que no quieren hablar porque tienen miedo. Obvio. Pero hay mucha cantidad de... Sí, hay una película muy buena que se llama Spotlight que cuenta cómo se destapan todos los casos en Estados Unidos. Y chicas, acá el problema que tenemos miles y miles de años de dominio de la adultez sobre los niños y niñas. Miles de años. El paradigma de derechos humanos del niño, la niña, el niñe como sujeto de derecho es de hace 2 días, en términos históricos. Hace 20 años, nada. ¿Sí? La cámara Gesell que conocemos ahora fue gracias al juez Rosansky que se le ocurrió hacer la cámara Gesell de escuchar a los jueces, preguntarles a las nenas de si le había gustado que la habían abusado. Entonces el juez Rosansky dijo, basta de esto, y armó una ley que es la cámara Gesell, que ningún niño puede ser, ¿cómo se llama? Ay, cuando le haces preguntas a alguien. Interrogado. Gracias. Ningún niño puede ser interrogado, me pasa eso, tengo lagunas mentales. Ningún niño y niña pueden ser interrogados por un juez, una juez, un tipo de saco y corbata, ¿sí? Tiene que haber un especialista, y eso igual no garantía de nada, ¿no? Porque también hay psicólogos que son un desastre. Igual a mí me pasó que, perdón la crudeza con la que hablo, es que ya estoy súper, como ya capaz usted. Habla lo que quieras. Pero perdón. A mí la fiscal, en la primera pericia psicológica, me preguntó si yo hice algo para que él abusara de mí, y yo tenía 9 años. Yo le dije, tenía 9 años, esa fue mi respuesta, pero yo salí como súper mal, y no quería saber más nada. Le dije a mi vieja, no quiero volver más, llorando. Tuve todo un proceso en terapia, obviamente, y a la segunda pericia psicológica llegué diferente, pero hay pibas que hay otras denunciantes del mismo tipo, que yo me enteré que le preguntaron, perdón la crudeza de nuevo, de qué tamaño tenía el pene. El abogado defensor, o sea, del cura, le preguntó eso y casi se terminan todos agarrando la piña en la fiscalía. Entonces, nada, el caso se viene bastante heavy. La realidad es que teníamos fecha de juicio para junio y por la pandemia, así que estamos esperando. El hijo de puta se llama Carlos José. Bien. ¿Y el colegio? El colegio se llama San José Obrero. Y una de las... Ah, chica, del San José Obrero, sí, ya sé. Bueno, ahí está el caso, ese caso. El caso que salió en TN, que era compañera mía,
mi curso la que salió a denunciarlos. No sé qué. Sí, y los curas abusadores también abusan, hay que hablar del abuso de niños, ¿sí? Que a veces se piensa que solo son las niñas, y también son los niños, y a los niños varones también hay que explicarles que hay abuso sexual también, y con el sexting y todo lo que tiene que ver con las redes, también hay que explicarles que eso está sucediendo. Sí, no sé qué estaba diciendo respecto de que no pueden ser interrogadas. Entonces, el paradigma de derechos de niñas, niños y adolescentes es muy nuevo. La idea de yo con mis hijos hago lo que quiero se traduce también en una iglesia, ¿por qué un cura no va a hacer lo que quiera? Y tiene todo el poder para hacerlo. Tiene el poder de Dios, chicas. O sea, ¿me entienden? Tiene el poder de darte el perdón, o sea, tienen todos los poderes eso, que por supuesto... ¿Cómo? Aparte, era el representante legal de la escuela. Bueno, levantan una cosa y lo bajan siendo el cuerpo de Cristo, entonces todas esas referencias construyen niveles de poder que hace que esas personas, bueno, hagan lo que hacen. No les quiero hacer psicología de los abusadores, lo que quiero decir es que hay lugares, instituciones y situaciones que fomentan eso, ¿sí? Y también... Por ejemplo, con los curas próbolos lo que sucedió es que hay complicidad de otros. Donde hay un niño abusado, donde hay un adulto abusador, hay un adulto entregador también, ¿no? Y por ejemplo, la que entregaba a los pibes para ser abusados en la escuela próbolo de Mendoza, que también lo hacían en La Plata, era la monja. 2 monjas, ¿no? Que también deberían estar presas. Pero bueno, me empiezo a enojar. Volvamos. Respiremos profundo. Gracias por... Volvemos a la ESI, ¿no? Volvamos a la ESI. Con una pregunta que fundamental la ESI para visibilizar los abusos. Lo que tiene, y a mí eso me pone muy nerviosa, que es lo siguiente. Es muy difícil prevenir el abuso. ¿Sí? Una vez que sucedió, sucedió. Lo que sí nosotros podemos es dotar de herramientas a los chicos y a las chicas para evitarlo y para que no se siga perpetuando en el tiempo. Pero es muy difícil evitarlo completamente. ¿Por qué? Porque son personas de confianza. Son sus padres, sus padrastros, sus tíos, sus abuelos, su profesor de gimnasia, de fútbol, su cura confesor. Entonces todo el mundo confía en esa persona. Entonces, dotar a los chicos y a las chicas de herramientas, no, lamentablemente no te evita el abuso, sí lo frena, o tiene posibilidad de denuncia, ¿sí? Y también lo que sucede es que muchos chicos y chicas denuncian cuando son grandes, cuando empiezan a tener vínculos sexuales con sus pares, y vínculos placenteros y respetuosos y deseados y consensuados, ¿no? Porque empiezan a referenciar eso que les pasa con eso que les pasó. Y porque se animan más, y porque tienen más herramientas conceptuales, amorosas, de cuidado, ¿no? Entonces, por eso también las personas cuando son grandes, ¿no? Porque también está la frase de, ¿y por qué no dijiste antes? ¿Por qué no avisaste? ¿No? Que hasta capaz te lo pueden decir tu propia familia, ¿por qué no avisaste que el cura te hizo eso? Como si la responsabilidad fuera del niño, ¿no? Pero bueno, sí, lo que tiene la educación sexual integral es que viene a romper con todo eso. También con el poder de quienes se ocultan atrás de instituciones para abusar a niños y niñas. Por eso nos odian tanto, básicamente. ¿Todo esto queda grabado? Bueno, voy a debatir. Voy a debatir que quede grabado. Podemos editar lo que vos quieras, Celeste. No, chiste, bueno, de parte de todos a Lorenzo Feminista, agradecerle a Karen por su testimonio y decirte que te abrazamos todas y estamos acá para hacerte el aguante en todo lo que haga falta. Es una obviedad, pero me parece importante decirlo acá y que quede grabado. Tenemos 3 personas en lista de espera para preguntar. Le doy la palabra a Nati. Hola, ¿cómo les va? Hola, Yo Nati. mi pregunta la tenía, viste, preparada para hacértela, Celeste. Bueno, salió el testimonio de Karen y vi en tus redes, no me acuerdo cuáles, no sé si Instagram, Twitter, que hay una foto muy linda con una chica con una remera que decía "la profe te cree". ¿Viste? Hermosa, me encanta. Sí, y bueno, a raíz de eso te quería preguntar cómo te armás vos, más allá de la profe, como persona, como mujer, con tu temperamento, cuáles son tus armas ante un testimonio de tanta crudeza
¿cuál es el primer reflejo? ¿Qué es lo primero que haces, lo inmediato? ¿Cómo contenés? ¿Cómo hablás? Depende, no hay una receta, qué sé yo. Me ha pasado de pibas, de adultas, cuando estoy dando formación docente, que estamos hablando de violencia y se quiebran. Haces un abrazo colectivo en el momento, parás la clase, le preguntás si quiere que salga, seguís hablando, pero en general, por lo general te dicen, no, quiero seguir hablando. Otra cosa son con niños, que tal vez le decís que sí, que no lo hablen ahí y lo hablamos después porque implican otras cuestiones. No sé, no tengo una receta para... depende del momento, depende de la situación, depende del contexto y depende de lo que te diga. Y sí, lo que me pasa es que después me quiebro yo. Me acuerdo que una vez de una piba así que nos empezó a contar toda la situación de violencia, fui a la sala de profesores y me puse a llorar. ¿Qué te pasa? Nada, vengo de dar ese. Ah, bueno. Y después me sale muy fácil transformar la angustia en bronca. Entonces enseguida me enojo. Y eso también me sirve como para canalizar. Pero hay un tema que viene a cuento de lo que vos decís. No tengo una receta, Nati, depende de la situación. Eso te podría contestar. Pero sí me parece que hay que pensar cómo se acompaña a esas docentes que dan ESI. Porque no es lo mismo dar matemática o historia como doy yo y dar los romanos, los egipcios, que bla, que dar ESI donde los pibes y las pibas se te quiebran, o capaz se te quiebran cuando das gordofobia, qué sé yo. Por los sufrimientos que tienen respecto de su cuerpo. Entonces, toda esa energía, la tensión cuando tenés que ir a denunciar situaciones de abuso. ¿Quién acompaña a esas docentes que están dando esos contenidos? Eso no está en ningún lado. Y para mí habría que haber licencias especiales, bueno, una serie de cuestiones. Pero bueno, para mí el cambio lo que tiene que haber es que deje de ser una cuestión de voluntad de alguna, que somos un montón, por suerte, somos cientos y cientos y miles en estos 14 años a lo largo y lo ancho del país que garantizamos la ESI, pero tiene que ser una política de Estado. El ministro Trota tiene que dejar de juntarse con Vélez y con la iglesia y tiene que aplicar la ESI como debe ser, como los otros ministros que vinieron, ¿no? Las provincias que no tienen ESI tienen que tener ESI, bueno, etcétera, etcétera. Y no es casualidad que la gran mayoría de las que peleamos y damos ESI seamos feministas. Necesariamente tiene que tener una perspectiva feminista la ESI, si no, no es ESI para mí. Pero feminista en el sentido que yo les hablaba antes, ¿no? De destruir esa hegemonía de ese sujeto de la opresión. Y pensar otros vínculos, otras relaciones no jerárquicas, no violentas, amorosas, placenteras, etc. Pero estamos en un combate, es así. Vos usás el concepto de armas, ¿no? Justo para hablar de esto, no sé si sería el más propicio, pero sí estamos, para usar las metáforas así militares, estamos en una disputa, si querés, en una disputa de sentidos, donde hay acción y hay reacción, que yo les decía de los antiderechos, que están avanzando tremendamente, no solamente acá en nuestro país, sino en toda la región. Bueno, estoy hablando mucho, chicas, basta. ¿Quién más? Tenemos a Matías, que quiere hacer una pregunta. Matías. Y más que nada iba a dar una idea que después la cerró muy bien Celeste igual, pero así que lo voy a hacer cortita, sobre la importancia y cuánto cambia que una nena, que un nene sepa decir tal docente, tal cura, me tocó la vulva del pene, que use las palabras que tiene que usar y no entre en los juegos que muchas veces inventan estas personas de cosquilla, de la cancioncita, y que se esconden y se naturalizan, y sobre todo hacia adentro de la familia, porque si nos ponemos a pensar que la mayoría de los abusos son intrafamiliares, y en estos espacios en los colegios, ahí entendemos la resistencia después a la ESI, porque, claro, se pone en juego eso, se pierde ese poder que se tiene sobre las infancias, sobre todo en las primeras edades, claro. El problema no es si a un nene o una nena le van a enseñar a masturbarse, sino es que si se pone en riesgo lo que yo vengo haciendo, una práctica que yo vengo haciendo hace años en mi casa o en el colegio donde soy cura, docente o lo que sea. Celeste igual lo había cerrado, así que nada, simplemente acortar eso nada más.
Total, Matías. De hecho, el año pasado o el anterior, me llamaron pibes que eran parte de todo un colectivo de Boy Scout, que todos eran vinculados con la Iglesia Católica. Eso es súper interesante también, ¿no? Grupos de pibes y pibas que laburan con pibes en instituciones religiosas, pero que quieren repensar las cuestiones de otra manera, ¿no? Pero sí, bueno, en esa disputa estamos, que es tremenda. Como las niñas madres, chicas, la cantidad de niñas madres que hay. Es infernal. Que te muestra la cantidad de abusos que hay. Imagínense la cantidad que no llegan embarazo, ¿no? Pero que hay abuso igual. Sí. ¿Quién más, chicas? Lara. Lara. Hola, Celes. Bueno, en realidad me pasó Hola, como Lara. en todas tus clases, yo cursé con vos en el Normal 1. ¡Otra! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Qué bárbaro, ¿no? ¡Ay, Igual qué Lara! ¿Cómo era estás? obvio que iba a estar acá, porque lo primero que me dijiste en la clase fue esa cartuchera de San Lorenzo. ¡Ah, mirá cómo se acuerda! Sí, sí. Es verdad que hablabas un montón de fútbol, que ibas a la cancha. Sí, tal cual. Me acuerdo. Sí, sí. Nada, en realidad las chicas es como que todas fueron preguntando y de lo que hablaste respondiste, pero me parece fundamental que igual como nosotras en el profesorado tenemos la materia y nos abre tantas puertas relacionadas con ESI, que yo te dije, cuando empecé a cursar con vos, era medio mente cerrada, por no decir, fui evolucionando, siempre digo lo mismo y te lo dije el último día para cerrar el cuatrimestre. Me pasa eso y pienso muchísimas veces que hay un montón de lugares que no tienen tan cerca la ESI, o por ahí que uno lo quiere acercar y no te dejan, ¿no? La importancia. Y cuando vos hablabas ay, no me sé la palabra ahora, de como los ítems, no, de las características, ¿no? Que una de las chicas preguntó, cómo uno se da cuenta siendo docente o cómo puede reaccionar o actuar. Yo me acuerdo que en la clase nos habías compartido, como no sé si era un Power o algo así por el Classroom, que hablaba de cómo reacciona un niño o una niña ante un caso de abuso, ¿no? Que todos reaccionan distintos. Y también me gustó porque estaba la parte de cómo reacciona el abusador también. O sea, es el bueno de la familia, el tío, el papá, el bueno, o nada, alguien cercano, pero como que todo lo contrario a lo que uno pensaría del malo. Nada, Clara, sí. Gracias. Yo extraño mucho estar dando clases, así que gracias por tus palabras. No. Así el sábado, como, ay, qué lindo. Sí, hay un montón de materiales. Estimo que estás diciendo el cuadernillo de Mundana, que Nati lo puede buscar, podés entrar a las redes de Mundanas, la agrupación de mujeres, el abuso sexual, cuáles son los indicadores específicos e inespecíficos, los dibujos, etcétera, etcétera. Pero sí es, digamos, hay algo como de la docencia, el termómetro ese del aula, que qué sé yo, no sé cómo lo explico, no sé, te sale, no sé, hay algo de la emoción que se pone en juego, supongo, qué sé yo. Pero bueno. ¿Qué más, chicas? Ya estamos a 19:38. Sí, hacemos un par de preguntas más, ¿te parece? Hay que ir cerrando, ¿no? Tenemos a Carla, que se anotó en el chat, y después vas vos, si querés, Ayelen. Vamos con Carly y después vas vos. Algo cortito. Es hora del descorche, Carla, dale. No, estaba pensando con esto que decía Lara también, la importancia de que ese sea federal. Me acuerdo cuando fuimos al encuentro entre LEU y había un taller justamente de ESI, estaba llenísimo de nenas pidiendo por favor que les den ESI en su colegio, y hablando de esto, de curas o de profesores, de un montón de cosas que ellas iban viviendo y se liberaron y lo pudieron contar ahí, pero eran nenas solas o acompañadas con sus madres pidiendo como un auxilio, por favor, para ellas, para sus compañeros, para sus compañeras, y digo, la importancia, porque se suele pensar como muy todo porteño, pero no en todas las provincias se llega, y creo que es, nada,
fundamental, y poner el foco en eso también. Pero la hago cortita, así habla, no sé quién seguía, así vamos cerrando. Ahí está, yo, ¿digo? ¿Qué tal, Sí, chicas? dale, Aye. Bueno, un gusto, soy Aye de Granates Unidas, hace poquito que estoy en el grupo de la Cordi. Primero, Karen, te mando... Pará, ¿Granate qué es? ¿Granate qué es? Lanús. Granates Unidas, Lanús, sí. Lanús, bien, bien, bien. Zona sur. Bueno, nada, chicas, les quería agradecer el espacio, la verdad que no soy docente ni parecido, pero mi mamá es docente, no sé, desde el 80 más o menos, ya está jubilada, es militante y demás, así que Celeste, digo que la vocación no se te va nunca, lo tengo más que confirmado, dalo por hecho, las aplaudo por eso también. Nada, básicamente agradecerles este espacio, el intercambio está buenísimo, la verdad que la jornada a mí por lo menos me gustó mucho, me llevo mucha info y nada, siempre que pueda participar voy a estar participando para aprender de todos ustedes que saben muchísimo y poder aplicar lo que aprenda, tanto en Granates Unidas, si Dios quiere, adentro del club también. Así que nada, agradecerles el espacio y sigo en contacto con todas para seguir participando. Sí, mil gracias a todas por la buena onda, los comentarios, la afectividad. En estos contextos es importante aunque sea que nos veamos así, que nos sintamos acompañadas y que podamos hablar de temas que nos importan y que nos afectan y que son tan centrales en la vida. Y nada, agradecerles, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta me escriben en las redes sociales, les contesto, bueno, les contesto. Bueno, salvo Karen que sí le voy a contestar más rápido, pero si me preguntan sobre algún material le mando, si quieren algo en especial. Y sí, no olvidarse que hay que luchar para que esto sea una política de Estado y que todas las que damos ESI seamos, no solamente lo hagamos por vocación, sino que sea parte de nuestro trabajo cotidiano. Y así que eso, chicas, yo ya estoy. De hecho, ya me bajé otro termo de mate, así que... Buenísimo. Vicky, ¿querías decir algo? Sí, no, simplemente un agradecimiento enorme, Celeste. Yo no tuve ESI nunca, no solo en la edad escolar, no me formé en ESI, o sea, es mi primera cosita clara que tengo sobre ESI. ¿Es tu primera vez? ¿Es tu primera vez? Estoy debutando. Bueno, me pareció súper interesante y la verdad que te agradezco muchísimo la claridad porque en estas cuestiones las definiciones, hablo también en primera persona desde el consumo de qué como hasta mi sexualidad que cuestionada y demás, y esta cosa que me viene también pasando de que no hay ninguna urgencia ni necesidad de definirme, y estas cuestiones de cómo consumimos, cómo producimos, cómo nos relacionamos, cómo son las lógicas y dinámicas al interior de cada una de nuestras agrupaciones, los cuidados, el compañerismo, derribar todo lo que nos enseñaron los hombres o nos mostraron los hombres de forma de hacer política, sabemos que no funciona. Y bueno, la verdad que también estoy súper contenta de ver tantas compañeras de la Cordi de fútbol y que creo que también es re por ahí de seguir en red y esta cuestión de la violencia política y la exigencia y la vara súper alta que tenemos las mismas mujeres que estamos luchando, asomando la cabeza, hablo en los clubes, que es muy difícil, es un ambiente también muy machista, y que también hay mucho por hacer, pero tenemos todo por delante y a su vez somos muy pocas y no hay recursos. Y tenemos un montón de campo fértil para hacer cosas y a su vez un día de 24 horas, 3 trabajos, uno solo remunerado por ahí, y que bueno, que es urgente empezar a pensar en políticas públicas que abarquen cada una de estas batallas para que se puedan implementar recursos, porque si no va a ser insostenible los cuerpos tenemos un solo cuerpo para afrontar todo esto, y me aportó mucha claridad a cosas que venía pensando tus aportes, y nada, me siento muy contenta, y de todo lo que se dio hoy acá me parece hermoso. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Bueno, llueven los mensajes de amor. No sé qué palabras usar para agradecerte, Celeste, por la onda, por el tiempo y por el amor, porque esto lo haces con un montón de amor y se nota muchísimo. Corazón no nos vamos a olvidar
No nos vamos a olvidar nunca de esta charla. Les agradecemos enormemente a todas las personas que se anotaron, que vinieron acá, que estuvieron desde temprano, a todas las que trabajaron para que este conversatorio sea una hermosura. Se van a venir muchos más, es nuestro deseo seguir encontrándonos en las redes. Ya queremos reunirnos en las calles, esperemos que falte poco para eso, para poder abrazarnos, para poder encontrarnos, para poder juntar nuestras banderas y para seguir revolucionando todo lo que haya que revolucionar, ¿no? Sí, y mientras todos hablan de Messi, nosotros acá estamos hablando de sí. Mirá, también salió un refrán. Lo voy a tuitear. Hermoso, hermoso. Aplauso para vos, Celeste, eternamente agradecida. Vamos a estar dando un certificado de asistencia para todas las personas que participaron hoy, nos lo pidieron. Si alguien entró con un usuario que no es con el que se anotó, nos mandan un mail y nos avisan para que nadie se quede sin el papelito que dice que estuvimos acá, charlando de ESI hoy con Celeste McDougall. Abrazo gigante para todas, para todos. Les van a dar certificado yo hablando de vino. No se puede. Poco serio, chicos. Les mando un beso grande. Que tengamos buena noche. Te mandamos un beso enorme a vos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.